Hola gente. En este video les traigo una compilación de 5 creepypastas clásicos. Creepypastas que marcaron a la gente y que probablemente recuerdes con nostalgia. Empecemos. Suicide Mouse. ¿Alguno de ustedes recuerda esos dibujos animados de Mickey Mouse de los años 30? ¿Esos que pusieron en DVD hace unos años? Bueno, escuché que hay uno que no fue lanzado ni siquiera para los fanáticos más obsesionados del Disney clásico. Según algunas fuentes, no tiene nada de especial. Solo es un bucle continuo, como los Picapiedra, de Mickey caminando frente a 6 edificios, que dura 2 o 3 minutos antes de desvanecerse a negro. Sin embargo, a diferencia de las melodías tiernas que solían poner, la música de este corto no era una canción en absoluto, sino un golpeteo constante en un piano durante 1 minuto y medio, antes de cambiar a ruido blanco durante el resto de la película. Tampoco era el viejo ratón alegre que todos conocemos. Mickey no bailaba ni sonreía. Simplemente caminaba, como tú o como yo, con una expresión normal, ligeramente sombría, y la cabeza inclinada hacia un lado. Hasta hace 1 o 2 años, todos creían que, después de que la película se cortaba a negro, eso era todo. Cuando Leonard Maltin estaba revisando el corto para decidir si debía incluirse en la colección completa, decidió que era demasiado malo como para estar en el DVD, pero quiso conservar una copia digital debido a que era una creación original de Walsh. Una vez que creó una versión digitalizada en su computadora y revisó el archivo, notó algo. El corto en realidad duraba 9 minutos y 4 segundos. Esto es lo que mi fuente me envió por correo, completo. Él es asistente personal de uno de los ejecutivos más importantes de Disney y conocido del propio señor Maltin. Después de cortarse a negro, permaneció así hasta el minuto 6, antes de volver a mostrar a Mickey caminando. Esta vez el sonido era distinto. Era un murmullo. Ni siquiera era un idioma, sino más bien un llanto gorgoteante. A medida que el ruido se volvía más fuerte y más indistinguible durante el siguiente minuto, la imagen comenzó a volverse extraña. La acera empezó a torcerse en direcciones que parecían imposibles según la física del caminar de Mickey. Y el rostro sombrío del ratón comenzó lentamente a curvarse en una sonrisa burlona. En el minuto 7, el murmullo se transformó en un grito espeluznante, de esos que duelen al escucharlos. La imagen también se volvía más confusa. Aparecían colores que no deberían haber sido posibles en esa época. El rostro de Mickey comenzó a desmoronarse. Sus ojos rodaron hasta la parte inferior de su barbilla como 2 canicas dentro de una pecera. Ahora tenía una sonrisa torcida que apuntaba hacia arriba, hacia el lado izquierdo de su rostro. Los edificios se convirtieron en escombros flotando en el aire. Mientras tanto, la acera seguía avanzando en direcciones deformadas, algunas aparentemente inconcebibles para lo que nosotros, como humanos, entendemos por dirección. El señor Maltin se sintió perturbado y salió de la habitación en ese momento, enviando a un empleado para que terminara de ver el video y anotara todo lo que ocurriera, hasta el último segundo. Después, debía guardar inmediatamente el disco del corto en la bóveda. Los gritos distorsionados de la película duraron hasta los 8 minutos y algunos segundos, antes de cortarse bruscamente a la cara de Mickey Mouse que se veía en los créditos de todos los vídeos de Disney de esa época, con lo que sonaba como una caja musical rota sonando de fondo. Esto continuó durante unos 30 segundos. Sobre lo que había en esos 30 segundos restantes, no he podido conseguir ni una pizca de información. Un guardia de seguridad que trabajaba bajo mi supervisión y que hacía su ronda fuera de esa habitación me contó que, después del último fotograma, el empleado salió tambaleándose de la sala, con la piel pálida, diciendo el sufrimiento real no es conocido 7 veces antes de tomar rápidamente la pistola del guardia y quitarse la vida en el acto. Lo único más que pude sacarle a Leonard Maltin fue que el último fotograma de la película era un texto en ruso que decía algo parecido a las visiones del infierno, devuelven a sus espectadores al interior. Hasta donde sé, nadie más lo ha visto, pero ha habido docenas de intentos de conseguir el archivo en RapidShare por parte de empleados dentro de los estudios, todos los cuales fueron despedidos de inmediato. Si llegó o no a internet sigue siendo discutible, pero si los rumores son ciertos, está en algún lugar bajo el nombre suicidemouse.avi. Si alguna vez encuentras una copia de la película, no la veas. Contáctame por teléfono de inmediato, sin importar la hora. Cuando una muerte en Disney se encubre tan bien como esta, ¿significa que debe tratarse de algo enorme? Smiledoc. La primera vez que conocí a Mary personalmente fue en el verano de 2007.
Su esposo, Terence, con quien ella ha estado casada desde hace 15 años, hizo un arreglo conmigo para poder entrevistarla. Inicialmente, Mary estuvo de acuerdo, ya que yo no era ningún periodista, sino un escritor novato que quería obtener información para completar unas tareas de la universidad. Además, yo planeaba escribir algunas obras de ficción si la entrevista terminaba bien. Acordamos que la entrevista iba a ser durante un fin de semana en el cual yo esté en Chicago. Sin embargo, Mary se rehusó a la entrevista en el último momento y se encerró en la recámara de su esposo y ella. Durante media hora Terence y yo nos quedamos al frente de la puerta de esa recámara. Yo escuchaba y tomaba notas mientras que Terence trataba de calmar a su esposa, en vano. Las cosas que decía Mary tenían poco sentido, pero seguían el patrón que yo estaba esperando. A pesar de que no podía verla, era claro que ella estaba llorando. Y sus objeciones de hablar conmigo se centraban en una diatriba incoherente sobre sus sueños, o más bien, sus pesadillas. Terence pidió disculpas cuando finalmente nos rendimos. Aunque yo estaba decepcionado, recordé que yo solo era un joven curioso que buscaba información, no un reportero en busca de una historia. Pensé que de todas formas encontraría otro caso similar si me concentraba en ello. Mary era la encargada de un bulletin board system en 1992, el año en el cual ella se encontró con la imagen Smile.jpg. Su vida cambió para siempre. Para entonces, ella estaba casada con Terence por solo 5 meses. Mary era una de las 400 personas quienes vieron la imagen cuando fue publicada como un hipervínculo en el Bulletin Board System, pero ella ha sido la única persona que ha hablado abiertamente sobre la experiencia. Las otras víctimas han permanecido anónimos, o quizás hayan muerto. En el año 2005, cuando yo estaba en el 10º grado, mi curiosidad por la imagen surgió gracias a mi floreciente interés en fenómenos que ocurrían en la web. Mary era la víctima más mencionada de lo que a veces se refería como Smile.dog, la criatura que supuestamente aparecía en la imagen Smile.jpg. Lo que obtuvo mi interés, además de los obvios elementos horrorosos de la leyenda cibernética y mi proclividad hacia semejantes cosas, era la escasez de información, llegando al punto de que la gente pensaba que era solo un rumor o una broma. Lo que encuentro curioso es que a pesar de que el fenómeno se centra en una imagen, esa imagen no se encuentra en ninguna parte del Internet. Claro, habían muchas imitaciones, las cuales aparecían con frecuencia en sitios como el tablón de imágenes 4chan, particularmente en /x/, donde se discute sobre temas paranormales. Se dice que estas imágenes son falsas ya que no tienen el mismo efecto de la auténtica, específicamente el comienzo súbito de una epilepsia y una grave ansiedad. Esta supuesta reacción en la víctima es una de las razones por las que el misterioso Smile.jpg se considera tan despreciable, ya que es evidentemente absurdo. Aunque, dependiendo a quien le preguntes, el hecho de que la gente no quiera admitir la existencia de Smile.jpg puede ser debido al miedo, en vez de la incredulidad. No hay ningún artículo en Wikipedia sobre Smile.jpg ni de Smile.dog, a pesar de que el sitio web sí tiene artículos sobre cosas posiblemente más escandalosas, ello.jpg y 2girlsuncut, como ejemplos. Cualquier página creada que se trate de Smile.jpg es rápidamente suprimida por uno de los muchos administradores de la enciclopedia. Los encuentros, la malévola imagen son mitos legendarios en la web. La historia de Mary no es la única. Hay varios rumores aún sin verificar que sugieren que Smile.jpg apareció durante la iniciación de Usenet. Incluso, hay una historia consistente que dice que en 2002 un hacker llenó los foros de Something Awful, un sitio web de humor y sátira, con una plaga de imágenes de Smile.dog, causando una epilepsia a la mitad de los usuarios de los foros. También corre otro rumor que dice que durante los años 90 la imagen fue circulada en Usenet y como un adjunto en una cadena de correos electrónicos que tenían la frase "sonríe. Dios te ama". Como el asunto de dichos correos. Aquellos que alegan haber visto a Smile.jpg frecuentemente bromean de manera poco convincente de que estaban demasiado ocupados para guardar una copia de la imagen en sus computadoras. Sin embargo, todas las supuestas víctimas ofrecen la misma descripción de la foto. Una criatura, la cual luce un aspecto similar a la de un perro, específicamente a la de un husky siberiano, se encuentra en una habitación oscura, iluminada solo por la luz de la cámara. El único detalle del fondo que se puede ver con claridad es una mano humana, la cual se extiende desde la umbra de la extrema izquierda. La mano está vacía, pero usualmente es descrita como haciendo un gesto.
Obviamente, la atracción mayor es el perro, o la criatura con aspecto de perro, ya que algunas de las víctimas están más seguras de lo que vieron que las demás. La boca del mismo muestra una sonrisa amplia, revelando 2 hileras de dientes muy blancos, muy derechos, muy agudos, muy humanos. Pero claro, esa no es la descripción que dan las víctimas inmediatamente después de ver la imagen, sino una recolección que tienen en la mente, aunque en realidad lo que están experimentando es un ataque epiléptico. Ha sido reportado que estos ataques epilépticos continúan indefinidamente, normalmente ocurriendo mientras la víctima duerme. Esto puede ser tratado con ciertos medicamentos, pero algunos tipos de medicamentos son más efectivos que otros. Resultaba evidente que Mary no estaba usando un medicamento efectivo. Fue por eso que, después de mi visita a su apartamento en 2007, comencé a enviar mensajes a varios grupos de noticias, sitios en la web y direcciones de correo, todos los cuales trataban con temas de folclore y leyendas urbanas. Lo hacía con el propósito de encontrar a una víctima de Smiley.jpg quien estuviera un poco más dispuesto a contar sobre sus experiencias. Nunca obtuve respuestas, y terminé olvidándome de ello por completo, ya que había comenzado mi primer año en la universidad y por lo tanto tenía las manos llenas. Sin embargo, mientras yo estaba mirando mi buzón de entrada de correo electrónico, noté que había recibido un mensaje de Mary. Eso fue durante los primeros días de marzo, en el año 2008. Correo electrónico de marge@****.net. Para jml@****.com. Asunto: la entrevista del verano pasado. Saludos, señor L. Me siento verdaderamente avergonzada sobre mi comportamiento cuando usted intentó entrevistarme. Espero que entienda que de ninguna manera fue su culpa, sino la mía. Me di cuenta luego de que pude manejar la situación más civilmente, y espero que pueda perdonar mi rudeza. Para entonces, tenía miedo. Verá, he tenido pesadillas sobre Smiley.doc todas las noches, durante 15 años. Sé que eso debe parecer absurdo, pero es la verdad. Hay algo inefable sobre mis sueños, o más bien mis pesadillas, que las hace más horrorosas que cualquier otro sueño que he tenido. Yo no me muevo. Yo no hablo. Yo solo miro hacia adelante, y lo único que veo es esa vil escena de la foto. Veo esa mano. Y veo a ese perro. Él me dice algo. No es un perro, claro, pero en realidad no estoy de lo que es. Me dice que me dejará en paz solo si hago lo que él dice. Él me dice, riégalo. Eso es la palabra que usa para comunicar sus deseos. Supe exactamente lo que quiso decir. Quiere que yo le enseñe la imagen a alguien. Al principio no supe cómo él esperaba que lo regara sin tener la imagen a mi disposición, pero, a la semana siguiente, recibí un correo con un sobre Manila adentro, no decía de qué dirección vino. Adentro del sobre encontré un disquete de 3,5 pulgadas. No era necesario verificar el contenido, yo ya sabía qué había en el disquete. Consideré mis opciones con cuidado. Se lo podría dar a un desconocido, a un compañero del trabajo, a Terence. Encontraba el simple hecho de pensar en ello repugnante. Además, ¿qué iba a ocurrir después? Si el tal Smiley.doc se mantenía fiel a su palabra, yo volvería a dormir en paz. Pero, ¿qué ocurriría si fuera una mentira? ¿Qué se supone que haga entonces? Puede que la situación se empeore si termino cumpliendo las órdenes de esa criatura. Así que decidí no hacer nada. Durante 15 años no hice nada, aunque sí mantuve el disquete oculto. Durante todos esos años, Smiley.doc invadía mis sueños para demandar que haga lo que me pidió. Lo ignoré. Ignoré su petición durante estos 15 años. Ha sido una tortura. Las otras víctimas que yo conocía en el Bulletin Board System ya no publicaban nada. Incluso había escuchado que algunos de ellos cometieron suicidio. Los demás se mantenían en silencio, totalmente desaparecidos de la web. Me preocupo mucho por ellos. Sinceramente pido sus disculpas, señor L., pero cuando usted contactó a mi esposo el verano pasado para la entrevista, yo ya no pude más. Decidí que le iba a entregar a usted el disquete. Ni siquiera me importaba si Smiley.doc estaba mintiendo o no, solo quería que todo se terminara. Usted era un desconocida para mí, alguien con quien yo no tenía conexión alguna. Pensé que no me iba a sentir triste si le daba el disquete como parte de su investigación y dejarlo a su suerte. Sin embargo, antes de que usted llegara a mi hogar, me di cuenta de lo que yo estaba intentando hacer. Estaba atentando contra su vida. No pude soportar que yo haya pensado en semejante cosa y todavía no puedo hacerlo. Me siento avergonzada, señor L. Espero que este mensaje lo disuada de seguir investigando este caso.
Puede que termine encontrándose con alguien más débil que yo. Alguien que seguiría las órdenes de Smile.doc sin pensarlo dos veces. Por favor, detenga su investigación antes de que sea muy tarde. Sinceramente, Mary E. Ese mismo mes, fui contactado por Terence. Él me dio la noticia de que su esposa se había suicidado. Mientras se deshacía de las cosas que ella dejó atrás, como sus cuentas de correo electrónico, encontró el mensaje que ella me había mandado. El hombre estaba destrozado por lo sucedido, él lloraba mientras me decía que siga los consejos que ella me dio. Dijo también que encontró el disquete, y que lo quemó hasta que no quedó nada más que un montón de cenizas apestosas. Pero hubo algo que lo incomodó significativamente. El disquete, mientras se derretía, pareció sisear, como si fuera algún tipo de animal. Debo admitir que no estuve muy seguro de cómo reaccionar a todo esto. Al principio pensé que quizás esto fue una broma de parte de la pareja, un intento para hacerme enfadar. Sin embargo, logré confirmar la muerte de Mary E. leyendo algunos obituarios de periódicos cibernéticos de Chicago, aunque claro, nunca se mencionó que la muerte fue causado por suicidio en dichos obituarios. Decidí que, por lo menos por un tiempo, cesaría mi investigación del tema, no solo por lo de Mary E., sino porque iban a comenzar mis exámenes finales de la universidad antes de la culminación de mayo. Mas el mundo tiene muchas formas curiosas de ponernos a prueba. Casi un año después de la desastrosa entrevista con Mary E., recibí otro mensaje. Correo electrónico de elsair82@***.com para jml@***.com. Asunto. Sonríe. Hola. Encontré tu email en internet. Tu perfil decía que tú estabas interesado en Smile.doc. Yo lo vi y no es tan malo como la gente dice. Te envío una copia. Riégalo. Esa última palabra me dejó paralizado. El correo electrónico venía con un archivo adjunto, el cual se llamaba, obviamente, smile.jpg. Consideré descargarlo, lo consideré por mucho tiempo. Lo más probable era que la imagen era una falsa. Y aunque fuera la auténtica, nunca estuve totalmente convencido del poder que supuestamente tenía Smile.jpg. Lo que ocurrió con Mary E. me dejó algo asustado, lo admito, pero es probable que ella solo estaba mentalmente insana. Además, ¿cómo va a ser posible que una simple imagen cause una maldición? ¿Qué clase de criatura puede entrar a la mente de alguien usando solo el poder del ojo? Pero, si es así de evidentemente absurdo, ¿cómo es entonces que la leyenda exista desde un principio? Si descargo la imagen, si la miro, si lo que decía Mary resultara cierto, si mis sueños terminaran siendo invadidos por Smile.doc, demandando que yo cumpla su voluntad, ¿qué sería de mí? ¿Acabaría viviendo la vida de Mary, resistiendo la tentación hasta la muerte? ¿Me sometería a la voluntad de Smile.doc y regarlo, con la esperanza de que me deje en paz? Si termino sometiéndome, ¿cómo lo regaría? ¿A quién le pasaría la maldición? Si escribo un artículo sobre Smile.jpg, como lo que iba a hacer originalmente, podría poner la imagen en él como evidencia. Cualquiera que lea ese artículo, cualquiera que estuviese interesado en el tema, sería afectado. Pero, asumiendo que la imagen es la auténtica, ¿de verdad pondría todas esas vidas en juego, solo para salvarme a mí? ¿Sería capaz de semejante cosa? Pues sí, lo soy. Candle Cove. Net Nostalgia Foro, tema, televisión, Esquisale 033. Candle Cove, show infantil local. ¿Alguien recuerda este programa infantil? Se llamaba Candle Cove, y tenía 6 o 7 años cuando salía. No he podido encontrar ninguna referencia sobre este programa, pero creo que salía en una estación local por ahí en 1971 o 1972. En ese entonces yo vivía en Irotón. No me acuerdo del canal, pero recuerdo que lo pasaban a eso de las 4 p.m. Respuesta de MyPainter 65T. Me parece muy familiar. Crecí en las afueras de Ashland y tenía 9 años en el 72. ¿Candle Cove era de piratas? Me acuerdo de una marioneta pirata en la entrada de una cueva, hablando con una niñita. Respuesta de Esquisale 033. Sí, de pelos, no estoy loca. Me acuerdo del pirata Perky. Me daba como que miedo. Lucía como que estaba construido de partes de otros muñecos, algo de muy bajo presupuesto. Su cabeza era una muñeca bebé de porcelana, que parecía muy antigua y no combinaba con el cuerpo. No me acuerdo del canal. No creo que fuera en WTSF. Respuesta de Har en 2005. Siento revivir este viejo tema, pero sé exactamente de qué programa hablas, Esquisale.
Creo que Candle Cove salió solo por un par de meses en el 71, no en el 72. Tenía 12, y lo vi algunas veces con mi hermano. Era en el canal 58. Mi mamá me dejaba ponerlo después de las noticias. Déjame ver lo que recuerdo. El lugar era Candle Cove, y era de una niñita que se imaginaba a sí misma siendo amiga de piratas. El nombre del barco era la Wingstop, el pirata se llamaba Perky y no era un muy buen pirata, porque se asustaba con facilidad. Y había música constantemente. No me acuerdo del nombre de la niña. Janice o Jade o algo así. Creo que era Janice. Respuesta de Esquisale 033 Subject. Candle Cove, show infantil local. Gracias Jaren. Me llegaron memorias cuando mencionaste la Wingstop y el canal 58. Me acuerdo de la proa del barco, tenía una cara sonriente, con la quijada de abajo sumergida. Me acuerdo en especial de cómo era raro cuando cambiaban el modelo de plástico / madero, a la versión de marioneta para que la cara hablara. Respuesta de My Painter 65. Ya me acordé también. ¿Te acuerdas de esto, Skishle? Tienes que ir adentro. Respuesta de Esquisale 033. Mike, me dieron escalofríos al leer eso. Sí me acuerdo. Era lo que el barco le decía siempre a Perky cuando tenía que ir a algún lugar tétrico, como a una cueva o un cuarto oscuro donde estuviera un tesoro. Y luego la cámara hacía acercamientos a la cara de la Wingstop pausadamente. Tienes que ir adentro. Con sus ojos viscos y su quijada que como que se caía. Se veía tan altivo y horrible. ¿Alguien se acuerda del villano? Tenía una cara que era solamente un bigote hecho con un manubrio sobre un montón de dientes delgados. Respuesta de Kevin Arps. Yo honestamente, creía que el villano era el pirata Perky. Tenía como 5 años cuando salía este programa. Combustible de pesadillas. Respuesta de Harren 2005. Ese no era el villano, la marioneta del bigote. Ese era su compinche, Horacio Horrible. También tenía un monóculo, pero estaba sobre el bigote. Me acuerdo que creía que solo tenía un ojo. Pero sí, el villano era otra marioneta. El robapieles. No puedo creer las cosas que nos dejaban ver antes. Respuesta de Kevin Arps. Jesucristo, el robapieles. ¿Qué clase de show infantil veíamos? Realmente no podía ver la pantalla cada vez que el robapieles aparecía. Simplemente descendía de la nada con sus hilos, era un esqueleto sucio que vestía ese sombrero alto café y una capa. Y sus ojos de vidrio eran demasiado grandes para su cráneo. Dios poderosísimo. Respuesta de Esquisale 033. ¿No estaban su sombrero y capa, cosidos locamente? ¿No se suponía que era piel de niños? Respuesta de My Painter 65. Sí, eso creo. Me acuerdo que su boca no se abría ni cerraba, su mandibular solo se movía de un lado a otro. Me acuerdo que la niñita dijo ¿por qué tu boca se mueve así? Y el robapiel no miró a la niñita, sino a la cámara y dijo para tomar tu piel. Respuesta de Esquisale 033. Me siento tan aliviada de que la gente se acuerde de este horrible show. Solía tener este horrible recuerdo, como un mal sueño donde al terminar la canción del inicio del show, el show aparecía de una pantalla negra, y todos los personajes estaban ahí, pero la cámara como que cortaba a cada una de sus caras, y todos estaban gritando, y las marionetas se movían de manera extraña, y solo había gritos. La niña solo se quejaba y lloraba como si llevara horas soportando todo esto. Me desperté muchas veces con esta pesadilla. Solía mojar mi cama cada vez que la tenía. Respuesta de Kevin Arps. No creo que fuera un sueño. Me acuerdo de eso. Me acuerdo que era un episodio. Respuesta de Esquisale 033. No es posible. No había historia ni nada, digo, literalmente estaba parada llorando y gritando durante todo el show. Respuesta de Kevin Arps. Quizá estoy fabricándome memorias porque dijiste eso, pero juro por Dios que me acuerdo ver lo que tú describiste. Ellos solo gritaban. Respuesta de Harren 2005. Oh Dios. Si la niñita, Janice, me acuerdo haberla visto temblar. Y el robapieles gritaba a través de sus delgados dientes, su quijada se movía tan agresivamente que creía que se iba a desprender de los hilos de metal que la sostenían. Me acuerdo que le apagué y fue la última vez que vi el programa. Corrí para decirle a mi hermano y no tuvimos el valor para encender la tele otra vez. Respuesta de My Painter 65. Visité a mi mamá hoy en el asilo. Le pregunté sobre cuando era pequeño a principios de los 70, cuando tenía 8 o 9 y le pregunté si se acordaba de un programa infantil, Candle Cove.
Ella se sorprendió que me acordara yo de eso y le pregunté por qué, y ella me dijo porque se me hacía rarísimo que me dijeras voy a ver Candle Cove mamá y luego ponías la tele en un canal estático y vieras pura estática por 30 minutos. Tenías una enorme imaginación con tu programilla de piratas, hijo. La casa sin fin. Para empezar, cabe destacar que Peter Terry era adicto a la heroína. Fuimos amigos en la universidad y lo seguimos siendo después de graduarme. Nótese que dije graduarme. Él se retiró luego de 2 años de esfuerzo mínimo. Tras pasar de los dormitorios en la universidad a un pequeño apartamento, no frecuentamos tanto. Hablábamos en línea de vez en cuando. Aim era líder en los años previos a Facebook. Hubo un período que no estuvo en línea por cerca de 5 semanas consecutivas. No me preocupó. Era un completo vago y adicto a las drogas, por lo que asumí que sencillamente le dejó de interesar. Pero una noche le vi entrar de la nada. Antes de poder iniciar una conversación, me envió un mensaje. David, hombre, tenemos que hablar. Entonces me contó de la casa sin fin. Obtuvo ese nombre porque nadie había nunca llegado a la salida. Las reglas eran simples y cliché. Alcanza el último cuarto del edificio y gana $500, 9 cuartos en total. Estaba ubicada fuera de la ciudad, a unos 6,5 kilómetros de mi casa. Al parecer, él lo había intentado y fracasado. Supuse que su intoxicadamente exageró la situación y salió huyendo por algún fantasma de papel o semejante. Me dijo que sería demasiado para cualquiera, era antinatural. Yo no le creí. ¿Por qué lo haría? Le dije que echaría un vistazo la noche siguiente, y no importaba lo mucho que tratara de convencerme de lo contrario, $500 sonaba muy bueno como para ser cierto. Partí el día siguiente. Esto es lo que pasó. Al llegar y asimilar mi primera impresión del local, ¿alguna vez han visto o leído algo que no debería causar pavor, pero que por alguna razón un escalofrío se arrastra por tu cuerpo? Caminaba hacia el edificio, y la sensación de malestar se intensificó conforme abría la puerta principal. Mi corazón se desaceleró y solté un suspiro de alivio cuando entré. El lugar se veía como el vestíbulo de un hotel cualquiera decorado para Halloween. Un letrero reemplazaba al recepcionista, decía, habitación 1 por aquí. 8 más le siguen. Llega hasta el final y ganas. Me reí e hice mi camino a la primera puerta. El área era una burla. La decoración te recordaba la sección de Halloween de un mini super, con fantasmas de tela y zombies animados que te gruñían al caminar a su lado. En el otro extremo estaba la salida, la única puerta además de la que usé para entrar. Caminé a través de las telarañas de juguete hacia la segunda habitación. Fui recibido por niebla cuando abrí la puerta. Sin duda hubo un avance en términos de tecnología. No solo había una máquina de humo, sino también un murciélago colgado del techo y volando en círculos. Parecían tener una banda sonora de terror barata, reproduciendo desde algún punto de la habitación. No vi un equipo de música, pero supuse que debían haber utilizado un sistema de megafonía. Pasé por encima de unas cuantas ratas a cuerda y me fui con el pecho en alto a la siguiente zona. En la tercera habitación es cuando las cosas empezaron a cambiar. Superficialmente, no podías ver nada fuera de lo ordinario. Había una silla en el medio del piso tapizado con fina madera, una sola lámpara en la esquina hacía un pobre trabajo iluminando el lugar, y proyectaba algunas sombras en el piso y paredes. Ese era el problema. Sombras. Dejando fuera la de silla, había otras. Fue al momento que supe que algo no estaba bien. Ni siquiera pensé mientras automáticamente intentaba abrir la puerta por la que vine estaba asegurada desde el otro lado. Aquello me desconcertó, ¿alguien las aseguraba a medida que progresaba? No, no había manera. Le habría escuchado. ¿Un seguro mecánico? Quizá. Pero estaba demasiado asustado como para pensar realmente. Me volví al frente de la habitación y las sombras se habían ido. La sombra de la silla se mantuvo, pero las demás se habían ido. Lentamente empecé a caminar. Solía alucinar cuando era un niño, así que atribuí a ello lo ocurrido. Me sentí mejor al seguir el trayecto, revisé abajo por obstáculos, y ahí fue cuando lo vi. O no lo vi. Mi sombra no estaba. No tuve tiempo de gritar. Corrí tan rápido como pude a la otra puerta y me adentré a la cuarta habitación sin pensar en lo que podría contener. Esta fue posiblemente la más inquietante. Cuando cerré la puerta, toda la luz pareció ser succionada y puesta de vuelta en la habitación anterior. Me quedé ahí, envuelto en la oscuridad, sin poder moverme. No le temo a la oscuridad, nunca le he temido, pero estaba aterrado. Toda visibilidad me había abandonado.
Sostuve mi mano frente a mi rostro y de no saber que le había ordenado a mi cuerpo tal cosa, nunca habría sido capaz de darme cuenta. Oscuridad no lo describe. No podía escuchar nada, era un silencio inerte. Cuando estás en una habitación a prueba de sonido, aún puedes escucharte respirar. Puedes escucharte estando vivo, yo no podía. Comencé a empujarme hacia adelante, mi corazón palpitando agitadamente era lo único que podía sentir. No parecía haber una puerta del otro lado, no estaba seguro de que hubiese una esta vez. El silencio fue entonces roto por un leve zumbido. Me giré violentamente al sentirlo detrás mío, pero no podía siquiera ver mi nariz. De cualquier forma, sabía que algo había ahí. El zumbido se acrecentó, más fuerte, más cercano. Di un paso atrás, nunca había experimentado esa clase de miedo. Realmente no puedo describirlo. No temía morir, temía las alternativas. Las luces parpadearon durante menos de un segundo y lo vi. Nada. La habitación estaba de nuevo inmersa en tinieblas y el zumbido era ya un chirrido salvaje. No podía seguir con ese sonido maldito durante otro minuto. Corrí hacia atrás, lejos del ruido, hasta llegar al otro extremo. Al dar con la perilla de la puerta la giré y caí a la siguiente habitación. Antes de que detalle la quinta habitación deben de tener claro algo. Yo no soy un adicto a las drogas. No he tenido historial de abuso de drogas o cualquier tipo de episodios psicóticos fuera de las alucinaciones en mi infancia que mencioné antes, y esas solo ocurrían cuando estaba muy cansado o recién despertaba. Entré en la casa sin fin con la mente sana. Después de caer por el cuarto anterior, mi vista de la habitación número 5 era de espaldas, mirando hacia el techo. Lo que vi no me asustó, simplemente me impresionó. Árboles habían crecido en la habitación y se alzaban por encima de mi cabeza. El techo era más alto que en las otras habitaciones, de lo cual pude conjeturar que estaba en el centro de la casa. Me levanté del suelo, sacudí el polvo, y di un vistazo. Fue sin duda la más grande habitación. No llegaba a ver la salida desde donde estaba, varios arbustos y ramas bloqueando mi línea de visión me debieron impedir de ubicar una. Imaginé que a partir de este punto las habitaciones serían más y más aterradoras, pero esto era un paraíso en comparación con la última habitación. También asumí que lo que fuera que estuviera ahí en la cuarta habitación, se quedó en la cuarta habitación. No lo hizo. En lo que me adentraba por el área, comencé a escuchar lo que uno escucharía si estuviera en un bosque, el ruido de los insectos y el aleteo ocasional de un ave parecían ser mi única compañía en esta habitación. Eso fue lo que más me molestó. Escuchaba los insectos y otros animales, pero no veía ninguno. Caminé, esperando que tras el siguiente árbol diera con la puerta. Después de unos momentos sentí un mosquito acomodarse en mi brazo. Lo sacudí y seguí andando. Un segundo después, sentí 10 mosquitos más volar a mi piel en diferentes lugares. Los sentí arrastrarse de arriba hacia abajo en mis brazos y piernas, y unos pocos bordando mi cara. Hacía un esfuerzo por espantarlos, pero seguían viniendo. Cuando vi abajo dejé escapar un grito ahogado. No había un tan solo insecto. Ni un solo mosquito estaba en mi piel, pero podía sentirlos a lo largo de mi cuerpo. Los sentía picarme y los oía volar por mi rostro y alrededor. Me tiré al suelo y comencé a rodar. Estaba desesperado, odio a los insectos, especialmente los que no puedo ver o tocar. Estos mosquitos podían tocarme, y estaban por todas partes. Me puse a gatear. No tenía idea de a dónde iba, la entrada no estaba por ningún lado, y seguía lejos de encontrar la salida. Así que gateé, con mi piel siendo agredida por esos insectos fantasma. Después de un interminable periodo de tiempo di con la sexta puerta. Agarré el árbol más cercano y conseguí ponerme en pie, perdidamente abofeteando mis brazos y piernas en vano. Traté de correr pero no pude, mi cuerpo estaba agotado de arrastrarse y hacerle frente a lo que fuera que tuviera encima. Emprendí algunos pasos tambaleantes hacia la puerta, agarrando cada árbol en el camino para sostenerme. Fue solo a unos metros de distancia cuando lo escuché. El mismo insistente zumbido de antes. Venía de la habitación siguiente, y era más grave. La sensación de los mosquitos se reducía mientras el zumbido tomaba fuerza. Al poner mi mano en la perilla, los mosquitos desaparecieron, pero no me atreví a girarla. Esperé, con mi cabeza apoyada en la puerta y mi mano en un agarre tembloroso. El zumbido era tan ruidoso que ni siquiera podía oírme pretendiendo reflexionar. Sabía que de soltar la perilla los insectos volverían y no habría forma de que regresara hasta la habitación anterior. No había nada que pudiera hacer sino continuar. La sexta habitación seguía, y la sexta habitación era el infierno. Cerré la puerta detrás de mí. Cuando cayó en su marco el zumbido desistió.
Me volteé en el asombro, y la puerta ya no estaba. Miré a mi alrededor. La habitación era idéntica a la tercera, la misma silla y lámpara, pero con la cantidad justa de sombras esta vez. La única diferencia era la ausencia de una salida. Ya lo dije antes, no he tenido problemas de inestabilidad mental, pero en ese momento caí en lo que ahora sé era locura. No grité. No emití ningún sonido. Al principio rasgué suavemente. La pared era dura, aunque sabía que la puerta estaba ahí, en alguna parte. Rasgué donde antes se encontraba la perilla. Con ambas manos, jadeante, mis uñas magullándose contra la pared. La puerta estaba ahí, sabía que estaba ahí. ¿Te encuentras bien? Salté del suelo y me giré en un movimiento. Me apoyé en la pared detrás de mí y vi que era lo que me habló, y hasta este día me arrepiento de haber volteado. La pequeña niña llevaba un vestido blanco fino que caía hasta sus tobillos. Tenía una larga melena rubia, piel blanca y ojos azules. Era la cosa más aterradora que había visto, y sé que en mi vida nunca nada será tan inquietante como lo que vi en ella. Mientras le miraba, veía a la niña, pero también algo más. Donde estaba parada veía lo que parecía el cuerpo de un hombre cubierto en grueso pelaje, desnudo de pies a cabeza, pero su cabeza no era humana, y los dedos en sus pies pezuñas. No era el diablo, aunque en ese momento bien podría haberlo sido. Su cabeza tenía la forma de un carnero y el hocico de un lobo. Era repulsivo, y era uno mismo con la niña enfrente de mí. No puedo ponerlo bien en palabras. Los veía, al mismo tiempo, compartieron el mismo lugar en la habitación. Mi mente batallaba con lo que estaba tratando de procesar. Miraba a lo que fuera que me había hablado. No había salida. Estaba atrapado ahí con ello. Y luego volvió a hablar. David, no debiste haber venido. Cuando habló, escuché las palabras de la bestia y de la niña fundirse en una voz que no me atreveré a describir. En mi mente se grabó la frase y reprodujo infinitamente, aislándome de todo otro sonido. No supe qué hacer, me estaba sumiendo en la locura y aún así no era capaz de apartar mis ojos de lo que estaba delante mío. Caí al suelo. Creí haberme desmayado, pero la habitación no me lo permitiría. Solo quería que terminara. Me apoyaba en la pared, con los ojos entreabiertos y la bestia fijando los suyos en mí. A centímetros de mi cuerpo se paseaba una de las ratas a cuerda de la segunda habitación, y ahí me llegó. La casa se burlaba de mí. Contra toda lógica, ver la rata me dio lo suficiente para recuperar mi mente de cual fuera el turbio estado en el que se encontraba. Iba a salir de ahí. Saldría de esa casa y viviría y nunca pensaría en ese lugar de nuevo. Esta habitación era el infierno, y no estaba dispuesto a tomar residencia. Al principio eran solo mis ojos lo que se movía. Busqué en las paredes para cualquier tipo de apertura. La habitación no era muy grande, por lo que no tomó mucho explorarla. La voz de la bestia seguía, acrecentándose mientras ella permanecía fijada a su lugar en la habitación. Puse mi mano en el suelo y me coloqué de rodillas, volteándome a revisar la pared detrás de mí. Lo que vi me dejó aturdido. La criatura un tiempo pasó al lado izquierdo de mi espalda, susurrando en mi mente que no debería haber venido. Sentía su aliento en mi cuello, pero me negué a dar la vuelta, y de pronto no me interesaba tanto su presencia. Un gran rectángulo estaba raspado en la madera con una pequeña abolladura en su centro, justo enfrente de mis ojos tenía el gran 7 que en mi desesperación había rasgado en la pared. La séptima habitación, tras la pared donde la quinta estaba hace unos momentos. No sé cómo lo había hecho, y tal vez fue mi pánico en el momento, pero había creado la puerta. En mi locura había cavado en la pared lo que más necesitaba, una salida a la siguiente habitación. El demonio estaba justo detrás de mí, mas por alguna razón parecía no poder tocarme. Cerré los ojos y coloqué ambas manos sobre el gran 7. Y empujé. Empujé tan duro como pude. El demonio estaba ahora gritando a mi oído. Me dijo que nunca escaparía. Me dijo que este era el final, pero que no iba a morir, que me quedaría a vivir en la sexta habitación con él. No lo haría. Empujé y grité a todo pulmón. Arremetí contra la puerta y grité, y el demonio se había ido. Me quedé en silencio. Me di la vuelta lentamente y fue recibido por la habitación, conservando el aspecto que tenía cuando llegué, solo una silla y una lámpara. No lo podía creer, pero no tenía tiempo para pensar. Me volví a la puerta y di un salto atrás en asombro. Lo que vi fue una puerta, no una que había cavado en la madera, sino una puerta normal con un 7 grande en ella. Todo mi cuerpo estaba en shock. Debí de girar la perilla por reflejo luego de un segundo. De ninguna manera me quedaría a esperar que esa cosa volviera. Ingresé a la habitación completamente agotado. La puerta se cerró detrás de mí, y me di cuenta de dónde estaba.
Afuera. Era distinto a la quinta habitación, realmente estaba afuera. Caí de rodillas, quería llorar. Por fin salí de ese infierno. Di un vistazo a la puerta por la que salí y me encontré con la entrada principal. Me dirigí a mi coche y regresé a casa, pensando en lo agradable que una ducha sonaba. Caminando por el pórtico de mi casa me sentí incómodo. La alegría de abandonar la casa sin fin se desvanecía y el miedo lentamente turbaba mi juicio. Lo dejé a un lado, por todo lo que había experimentado en las últimas horas. Entré y fui directo a mi habitación. Sobre la cama estaba mi gato Baskerville. Era el primer ser vivo que contemplaba en toda la noche, y me acerqué para acariciarlo. Protestó y arañó mi mano. Retrocedí extrañado, ya que nunca había actuado de esa manera. Pensé lo que sea, es un gato viejo. Tomé una ducha y me preparé para lo que esperaba sería una noche en vela. Después de mi ducha fui a preparar algo de comida. Bajé las escaleras y llegué a la sala de estar, y lo que vi quedará por siempre grabado en mi mente. Mis padres estaban tirados en el suelo, desnudos y cubiertos en sangre. Habían sido mutilados hasta el punto en que era difícil reconocerles. Sus miembros fueron removidos y colocados junto a sus cuerpos, y sus cabezas dejadas sobre sus pechos, viendo hacia mí. La parte más inquietante eran sus expresiones. Sonreían, como contentos de verme. No sabía lo que había pasado, ni siquiera vivían conmigo en ese entonces. Vomité, y luego algo captó mi mirada. Una puerta que no estaba ahí antes. Una puerta con un gran 8 pintado en sangre. Continuaba en la casa. Estaba de pie sobre mi sala de estar, pero dentro de la 7ª habitación. Ambos rostros sonrieron ampliamente al darme cuenta de esto. La 8ª puerta estaba al otro lado de la sala en la pared detrás de los cuerpos mutilados, que ahora estaba seguro no pertenecían a mis padres. Sabía que no podía detenerme, pero en ese momento estaba rendido. Sus rostros sonrientes tomaron control de mi ser, fijándome a dónde estaba parado, inmovilizándome. Vomité por segunda vez y estuve a punto de caer, entonces el zumbido regresó. Era más fuerte que nunca, y colmó la casa e hizo temblar las paredes. El zumbido fue lo que me obligó a caminar. Mi cuerpo apenas podía mantenerse en pie, difícilmente podía andar, y mientras más cerca estaba de los cuerpos, más cerca estaba del suicidio. Las paredes se sacudían con tanta fuerza que parecían estar a punto del colapso, pero aún así las cabezas me sonreían. A medida que me aproximaba, sus ojos me seguían. Estaba posicionado ahora entre los dos cuerpos, a unos metros de la puerta. Las manos desmembradas se arrastraban por la alfombra hacia mí, al mismo tiempo que las cabezas continuaban mirándome. El pánico se apoderó de mí y aceleré mi paso. No los quería oír hablar. No quería que las voces coincidieran con las de mis padres. Comenzaron a abrir sus bocas, y las manos ya estaban a solo centímetros de mis pies. En un arrebato de desesperación me lancé hacia la puerta, abrí y cerré de golpe detrás mío. 8ª habitación. Era una réplica de la 4ª y 6ª habitación. Sentado en la silla previamente desocupada había un hombre. Tras algunos segundos de incredulidad, mi mente finalmente aceptó que el hombre sentado en la silla era yo. No alguien muy parecido a mí, ese era David Williams. Me acerqué. Pese a estar seguro tenía que verle de cerca. Él me miró y me di cuenta de las lágrimas en sus ojos. Por favor, no lo hagas, por favor, no me hagas daño. ¿Qué? Dije. ¿Quién eres tú? No voy a hacerte daño. Si lo harás, estaba sollozando ahora. Vas a hacerme daño y no quiero que lo hagas. Se colocó en la silla con las piernas entre sus brazos y comenzó a mecerse de atrás hacia adelante. Era muy lamentable verlo, sobre todo porque era como yo, idéntico en todos los sentidos. Escucha, ¿quién eres? Me encontraba a solo unos metros de mi copia. Fue la experiencia más extraña hasta ese punto, ahí de pie hablando conmigo mismo. No estaba asustado, aún. ¿Por qué estás? Me harás daño si quieres salir, me harás daño. ¿Por qué dices eso? Cálmate, ¿sí? Tuvo que apartar un pie de su cuerpo para permitirme verlo, solo ligeramente. El David en la silla vestía con la misma ropa que yo, a excepción de un pequeño bordado rojo en su camisa, uno con forma de 9. Me harás daño, por favor, no me hagas daño. Su tono de voz empezó a menguar. Su mirada estaba perdida en un rincón de la habitación. Yo no podía superar ese pequeño número en su pecho. Sabía exactamente lo que era. Las primeras puertas fueron sencillas y presentes, mientras que las demás comenzaron a ponerse más ambiguas. La 7ª fue rasgada en la pared por mis propias manos. La 8ª estaba marcada en sangre por encima de los cuerpos mutilados.
Sin embargo, la última este número estaba en una persona viva. Y peor aún, estaba en una persona que se veía exactamente como yo. David. Tuve que preguntar. ¿Si me harás daño?, inquirió. Di un vistazo alrededor en lo que él seguía lamentándose. La habitación no tenía puerta, y de manera similar a la sexta, la entrada ya no estaba. Por alguna razón supuse que con rasgar la pared no conseguiría nada. Estudié las paredes y el piso alrededor de la silla, acercándome a esta para revisar si tenía algo por debajo. Desafortunadamente, lo tenía. Bajo la silla había un cuchillo, acompañado de una etiqueta, que ponía, para David, de la gerencia. La sensación en mi estómago al leer la etiqueta era algo maligno. Quería vomitar, y la última cosa que quería hacer era tomar el cuchillo. Mi mente daba vueltas en un mar de preguntas sin respuesta. ¿Quién puso esto aquí y cómo obtuvo mi nombre? Por no mencionar el hecho de que mientras estaba arrodillado en la fría madera, también estaba sentado en la silla, sollozando por la idea de ser herido por mí mismo. Era demasiado para procesar. La casa y la gerencia habían estado jugando conmigo todo este tiempo. Mis pensamientos se volvieron a Peter, y de si él había o no llegado hasta aquí, y de hacerlo, si se encontró con un Peter Terry llorando en esta misma silla, balanceándose de atrás hacia adelante. No importaba. Tomé el cuchillo y el otro David guardó silencio. David, dijo con mi voz, ¿qué crees que haces? Me levanté del suelo y apreté el mango del cuchillo en mi mano. David permanecía en la silla, ahora mucho más sosegado. Me miró con una leve sonrisa que no me permitió discernir de si iba a reír o estrangularme. Poco a poco se levantó de la silla y se colocó frente a mí. Era sorprendente, su altura e incluso su postura eran iguales a las mías. Sentí el mango plástico del cuchillo y lo apreté con más fuerza. No sabía lo que planeaba hacer con él, pero tenía la sensación de que lo iba a necesitar. Ahora, su tono de voz sonó un poco más profundo que el mío, voy a hacerte daño. Voy a hacerte daño y te voy a mantener aquí. No respondí. Solo contuve la respiración y lo derribé al suelo. Inmovilizándolo, con el cuchillo en posición y listo, miré hacia abajo. Él miró de vuelta aterrado. Era como estar frente a un espejo. En ese instante el zumbido volvió, bajo y distante, aunque lo sentía hasta en lo más profundo de mi cuerpo. David me veía mientras yo me debatía mi siguiente movimiento y el zumbido me parecía cada vez más insoportable. Sentí algo dentro de mí romperse. Con un movimiento enterré el cuchillo por el bordado y desgarré completamente a David desde su pecho hasta el final de su abdomen. La negrura llenó la habitación. Caí. La oscuridad a mi alrededor no puedo compararla con nada de lo que había experimentado hasta ese punto. La cuarta habitación estaba oscura, pero no como esto. Creí no estar cayendo después de un tiempo. No sentía mi peso, solo una profunda tristeza. La visión de mis padres no abandonaba mi mente. Estaba consciente de que no era real, pero lo había visto, y la mente tiene problemas para diferenciar entre lo que es real y lo que no. Estuve en la 9ª habitación por días. En la habitación final, y es que era exactamente eso, el final. La casa sin fin tenía un final, y lo había alcanzado. Bajo la impresión de que seguiría en ese estado por siempre, me di por vencido. Ni siquiera el zumbido estaba ahí para retar mi cordura. Había perdido completamente mis sentidos. No había ningún sonido. La vista era inservible aquí. Me acostumbré tanto a lo que estaba viviendo que no sé decir cuándo fue la primera vez que la vi. Una luz. Una de esas luces estereotipadas al final del túnel y la sensación del suelo formándose bajo mis pies. Torpemente tanteé a mi alrededor en lo que caminé hacia la luz, previendo el momento en que un obstáculo frustraría una vez más mi intento por abandonar la casa. La luz era una hendidura vertical por el lado de una puerta no enumerada. Abriéndola completamente volví al lugar donde empecé, en el vestíbulo de la casa sin fin, aún vacío, aún decorado con un tema de Halloween infantil. Después de todo lo que había sucedido esa noche, desconfiaba de mi verdadera ubicación, pero nada extraño pasó. Noté que encima del escritorio había un sobre blanco con mi nombre escrito a mano en él. Inmensamente curioso, aunque reticente, encontré el valor necesario para abrir el sobre. Dentro había una carta, igualmente escrita a mano. David Williams. Felicitaciones. Ha llegado al final de la casa sin fin. Por favor acepte este premio como una muestra de su gran logro. Por siempre suya, la gerencia. Con la carta venían 5 billetes de $100. No podía parar de reír. Reí por horas. Reí mientras caminaba a mi coche y en lo que conducía a casa.
Reí mientras estacionaba mi auto en el garaje y reí mientras abría la puerta principal de mi casa y me seguí riendo en lo que veía el pequeño 10 grabado en la puerta de madera. Rap Rat. ¿El nombre Nigmaré te suena? Así como muchos otros juegos de los 90s, venía con un VHS que coordinabas con tus movimientos en el juego. El personaje del video te daría instrucciones sobre qué hacer mientras jugabas en tiempo real. Siendo bastante miedoso, me rehusé a jugarlo cuando mi mamá lo compró. Mi hermano estaba decepcionado al no poder jugar Nigmaré, pero mi mamá tenía una solución. Ella compró Rap Rat. Era un juego barato dirigido a niños de mi edad. Te movías a través del tablero, recogías queso, y el primer jugador en llegar al final ganaba. Era bastante simple, y ya que nos recordaba a Mousetrap el cual no teníamos, no hubo quejas. Pusimos la cinta en el reproductor VHS y preparamos el tablero. La primera parte del video era una explicación de las reglas e instrucciones de cómo funcionaba el juego. Entonces, Rap Rat apareció en el televisor. Él no era, para nada lo que esperábamos. Mi hermano pequeño, quien solo tenía 3 años en ese momento, salió de la habitación corriendo y llorando. La rata ni siquiera parecía una rata. Sus orejas eran demasiado grandes. Tenía una boca con 2 dientes, y el interior de la boca parecía hinchado. La parte más impactante, eran los ojos. Eran grandes, vidriosos, y como de pescado. Le pedí, le rogué, y le supliqué a mi mamá que lo apagara. Entonces, de repente, Rap Rat gritó fuertemente espera tu turno en una voz demónica y grave, que no se parecía en nada a su usual voz molesta y nasal. En el fondo, podíamos escuchar al narrador repetir él es Rap Rat, y él manda una y otra vez, en un tono muy serio. El video era, indescriptible. Imágenes cruzaban la pantalla en rápida sucesión, entrecortadas por los inexpresivos ojos de Rap Rat. Las imágenes eran unas de las cosas que más miedo me daban en aquella época. Una persona mirando por un balcón, un avispón picando el ojo de alguien, un primer plano de una tarántula, un agujero lleno de cobras retorciéndose, y una jeringa sangrienta llena de un líquido verde. Inmediatamente apagamos el video, y yo salí corriendo de la habitación, gritando y dando un portazo. Le tomó a mi mamá 20 minutos para convencerme de que el video se había ido, y que jamás lo iba a ver de vuelta. Tuve pesadillas con Rap Rat toda la semana. Esa no fue la última vez que vi a Rap Rat. Mientras mi novia y yo nos estábamos preparando para mudarnos juntos, yo estaba limpiando el closet de mi habitación y encontré a Rap Rat de nuevo, con el mismo VHS y el mismo juego de mesa dentro. Estaba casi intacto, excepto por una capa gruesa de telarañas y montañitas de polvo. Era extraño, mi madre no se había deshecho de él. ¿Y por qué estaba en mi habitación? Solté un pequeño jadeo cuando lo encontré, y mi novia entró a la habitación, preguntando cuál era el problema. Respirando con dificultad, le dije Rap Rat. Ella se rió, preguntando si era una broma. Lo negué con la cabeza. Ella no me creyó, nadie lo hacía, así que decidí que la única forma de probárselo era mostrarle el video. Pedí prestado el reproductor VHS de mi vecino y puse el video. Sin embargo, las imágenes habían cambiado. Vi un payaso, su nariz explotando y rociando sangre por toda la pantalla. Había una mujer sola en una habitación oscura. Un hombre agarrando metal al rojo vivo, transformando su mano en un enredo de cuero. El sonido de rascado que escuché cuando niño seguía, cada vez más y más fuerte. Entonces, Rap Rat apareció y empezó a retorcerse y convulsionar, sus brazos moviéndose de un lado para el otro. El disfraz ya no era un disfraz, el fieltro era pelaje real. Su cara no era plástica, sino una cerda de espinas con dientes. Sus ojos giraron para adentro y repentinamente salieron de vuelta. Los enormes ojos de Rap Rat estaban volteados para afuera, mirándome directamente, viendo todos mis movimientos, todas mis expresiones. Mostró una ancha sonrisa e hizo un gesto a mi novia y a mí con una sola, estirada e inhumana mano. Yo podía escuchar rasquidos muy leves en la puerta de casa. El televisor empezó a mostrar estática. Los rasquidos empezaron a sonar más fuertes. Ya no eran rasquidos, sino golpes, golpes de pequeños piececitos en madera. Mi novia me abrazó aterrada, y mis instintos se activaron. Antes de que algo más pudiera pasar, detuve el video, lo expulsé y desconecté el reproductor. Los rasquidos se detuvieron. Cuando vi afuera de la ventana de la sala, no había nada. La policía apareció en breve, advirtiéndonos que un vecino había visto una figura fuera de nuestra puerta y llamó preocupado. Mi novia y yo no podíamos explicar lo que había pasado, así que tuvimos que decirle al oficial que fuimos nosotros.
Estaba furioso de que un juego para niños me estuviera aterrorizando. Fui a recoger la cinta, pero el reproductor me quemó la mano. Se sentía como si hubiera tocado un mechero Bunsen al calor máximo. Tuvimos que usar los guantes de horno para poder sacarlo, e incluso así estaba muy caliente. Lo saqué afuera, lo tiré en la acera y lo aplasté con mis botas de invierno. Mi novia y yo tuvimos pesadillas todas las noches. Nos despertábamos varias veces en medio de la noche, y le describíamos al otro imágenes extrañamente similares que habíamos visto en nuestros respectivos sueños. El rasquido siempre estaría ahí a la noche, cuando apagábamos las luces y la habitación estaba completamente oscura, excepto por la luz de la luna que entraba por la ventana. Pero ahora, el rasquido empezaría cada vez que me acercaba a la puerta principal de casa, y cada vez que decíamos el nombre de Rap Rat. Sonaba como si algo muy pequeño estuviera arrastrando algo por el piso afuera de la puerta, yendo y viniendo, esperando. Simplemente esperaría, con las sábanas hasta el cuello, hasta que sucumbía al agotamiento. A esta altura, estaba determinado a demandar a la compañía por daños. Lo primero que hice fue llamar a mi madre y preguntarle de dónde compró el juego. No tenía idea. Encontré a un mercader que vendía versiones de Rap Rat y le pregunté cómo podía contactar a la compañía. Me envió este email. No sé nada sobre el juego, pero sé que fue creado por la misma gente que creó Nightmare. La compañía se llama A Couple of Cowboys. Intenta con ellos. Me puse a investigar un poco más y descubrí que la compañía había cerrado en 1994, solo 2 años después de la creación de Rap Rat. Descubrí por qué un poco después. Cómo Rap Rat fue creado. En 1992, A Couple of Cowboys le comisionó a una compañía de manufactura MIT que crearan al muñeco que se ve en el juego. La compañía que había creado al muñeco tenía una fábrica donde explotaban a sus empleados, donde forzaban a mujeres y niños a producir los varios componentes del muñeco, incluyendo el fieltro y el plástico. Un día, el brazo de una chica haitiana se atoró en la máquina de coser industrial. El cargador de resorte no podía aguantar el peso sobre la máquina y se soltó y golpeó a la chica en el cuello, matándola en el acto. Unos días después del funeral, la madre de la chica fue a la fábrica, exigiendo ver al dueño, quien negó haber tenido algo que ver con el accidente. En un ataque de ira, la madre dijo que la sangre de los inocentes se metería en cada rincón y agujero del muñeco, y en cada componente con el que fue hecho, y todos los que lo toquen morirán. Afirmó haber invocado a un demonio de miedo y gritó, con todas sus fuerzas, «Aparat los maldecirá». El dueño simplemente se rió y le contó a sus jefes corporativos sobre Aparat. La broma se esparció de persona a persona, y el juego fue renombrado a Rap Rat, un vago anagrama de Aparat. Cada recitación del nombre Aparat traía consigo una maldición cada vez mayor. Solo 2 años después de que Rap Rat fuera creado, la compañía cerró y los dueños fueron contratados por Mattel. Hubo historias sobre trabajadores rogando por días libres, no yendo a trabajar por semanas, encontrando al muñeco en lugares extraños. Luego llegaron las historias de suicidios. Oscuros y violentos suicidios en los que los trabajadores se apuñalarían sus propias manos y se calcinarían hasta la muerte, escribiendo con sangre «Yo soy el miedo» en la superficie más cercana. Nadie sabe a dónde fue a parar el muñeco de Rap Rat luego de que los creadores originales desaparecieron. Algunos dicen que lo último que las víctimas veían antes de volverse locas eran ojos enormes, hundidos, como de pescado. Advertencias. Nunca, jamás digas Aparat en voz alta. Decir el nombre de un demonio en voz alta es una invitación para ellos, un llamado. Si ya lo has hecho, no se puede deshacer. No intentes contactar o hablar con Aparat. Evita estar despierto entre las 3:30 am y 4 am, cuando Rap Rat es más propenso a intentar asustarte. El audio. La cinta volvió. Creí que la había destruido, pero volvió. La encontré en mi cajón de calcetines ayer. Esta vez, estaba listo. Un montón de gente me había contactado, tratando de conseguir la cinta o algún tipo de video del juego de mesa. Mi respuesta es que simplemente es muy peligroso. Si lo hiciera, podría fácilmente volverte loco. Asustarte hasta la muerte. El video, el juego y Rap Rat en sí tiene un tipo de poder extraño. Rap Rat me sigue a donde quiera que vaya. Veo pequeñas sombras en mi vista periférica, escucho sonidos viniendo del pasillo cuando estoy solo en casa. Si Rap Rat está ahí, te lo hará saber, pero nunca te dejará verlo hasta que sea demasiado tarde. Muchos han estado viendo el video normal del juego de mesa normal. Ahí está el problema, Rap Rat puede ser normal. Te engañará para que pienses que solo es un muñeco, y luego te perseguirá día y noche.